Hola, buenos días. Por acá retomando los lives matutinos. A veces las obligaciones como mamás y nuestros invitados prefieren también estos horarios temprano, entonces, bueno, acá estoy hoy tengo una invitada muy especial, se llama Ana Isabel, ya por acá se está conectando, ya le voy a mandar la invitación. Esperemos a que se conecte, bienvenidos. Hola, Hola, ¿cómo estás? Qué rico, qué alegría tenerte por acá. ay, a vos por invitarme, muchas gracias. Bueno, no, yo estoy súper feliz. Este live lo teníamos súper programado. Yo había invitado a Ana hace mucho tiempo y bueno, y ella me hizo caer en cuenta que esta semana se celebraba el Día Internacional de la Adopción. El martes se celebró, entonces, bueno, qué más que para esta oportunidad tan maravillosa, tenerte aquí como invitada con tanta experiencia en el tema, que tienes muchas cosas para aportarnos, mucho tema que contar acá, hay mucha tela, mejor dicho, que cortar, como dirían nuestras abuelas. Sí, Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, estoy feliz de que estés acá y quisiera también que nos cuentes un poco sobre ti, Ana, quién es Ana, qué hace Ana, qué hay detrás de esa mamá por adopción, que pues me decías muy bonito esta semana, abrazo a las dos, Pau, qué rico que te conectaste, abrazo para ti también esta semana que hablábamos, que decías, bueno, yo he hecho esto, y esta es mi experiencia, pero desde que soy mamá por adopción me cambió todo el rol profesional. Entonces, qué rico que nos puedas contar un poco sobre esto, cómo llegaste acá, y mejor dicho, yo acá ya tengo un montón de preguntas planteadas, pues que me habían hecho ya algunas personas para este live. No te preocupes que yo voy a estar súper pendiente de las personas que se vayan conectando, de las preguntas que tengamos. Si en algún momento tienen dudas, pregúntenlas tranquilas. Si no las alcanzamos a resolver en este espacio, quedan pendientes. Vamos a tratar, pues, en la medida de lo posible, a responderlas. Y yo voy a estar, pues, acá súper pendiente. Hola, niñas, las abrazo, nos dice Pau también ya de entre las preguntas. Qué rico que estás aquí participativa. Una tan compañera chévere. nuestra, sí, una compañera nuestra del grupo de IAN, donde estudiamos la teoría del apego. Bueno, mejor dicho, Ana y yo somos del mismo colegio, colegas, estamos en un grupo donde estudiamos la teoría del apego, ahora somos mamás del mismo colegio, del mismo salón. Sí, No, qué felicidad. sí, Acá, pues, estamos, la vida estamos nos muy, une. muy lejos, pero muy cerca. Sí. Ana, ¿me escuchas bien ahí? Sí, te escucho súper bien. Ustedes Ah, escuchan listo. bien a Ana, me escuchan bien a mí, estamos bien con la imagen. Ustedes son nuestros referentes porque uno aquí empieza a hablar y hablar y hablar y ni cuenta se da. Entonces ¿De qué nos está van pasando? diciendo porfa, sí, de qué está pasando. Entonces nos van contando porfa cómo nos oyen, cómo nos ven y yo estoy pendiente, Ana. Pero ahora estamos bien, súper. Vicky nos dice que estamos súper con el sonido y con la imagen. Entonces Vale, empecemos. ok, Saluda a bueno, las entonces les dos, voy a dice contar. Sandris. Hola, Sandra. Bueno, les voy a contar pues un poquito de mí. Bueno, yo soy psicóloga, pues para hablar como esa parte profesional y yo me encaminé por el área de la salud. Entonces, yo me especialicé primero en terapia cognitiva, después hice psicología clínica y medicina conductual y terminé haciendo dolor y cuidados paliativos. Entonces, inclusive pues aquí contando historias, también estuve trabajando con el esposo de Ana porque trabajaba en temas, pues trabajé en una clínica de diabetes, con unos endocrinólogos, en unidades renales y terminé trabajando en un programa de cuidados paliativos también. Amo esa parte desde la psicología y de mi experiencia profesional, pero cuando llegan mis hijas, me doy cuenta que tengo como falencias en el tema de crianza y me empiezo a dar cuenta que empecé a repetir patrones de mi crianza. Entonces les cuento la otra parte. Me casé con el novio de toda la vida, como cuando llevamos 14 años de novios, ya en enero vamos a cumplir 30 años juntos y Mm. bueno, nos casamos, nos fuimos a vivir a otra parte a estudiar y volvimos y empezamos la búsqueda y no llegaban estos hijos que tanto anhelábamos. Entonces, claro, ya fuimos a un centro de fertilidad y allá hicimos pues como poquitas cosas porque no queríamos como enfocar, pues queríamos como chulear esa opción en nuestra vida y apenas como que vimos que no estaba funcionando, dijimos, bueno, dejémoslo aquí.
Y ya después fue que apareció como la opción de la adopción y los dos pues como que dijimos, listo, sí, creemos que somos capaces de acoger a un niño en nuestra casa y hacerlo nuestro hijo, ¿cierto? Entonces, cuando ya la tenía, a la primera, cuando ya la tenía acá, entonces mira, Ana, cuando yo estaba chiquita, muy agradecida con mis papás y todo, pero mis papás me obligaban a comer. Entonces, ¿qué pues? Cómete la comida. Entonces yo dije, no, eso sí son mentiras, que cuando yo tengo un hijo voy a hacer lo mismo. Pero cuando Mariana tenía 2 años, yo haciendo ¿Qué la hubo, misma pues? escena, cómete esto, y yo, no puede ser, estoy haciendo lo mismo, pues lo que dije y prometí que no iba a hacer, lo estoy haciendo. Pero yo no entendía por qué, entonces ahí fue que empecé a estudiar un poquito sobre crianza, llegué a IAN a estudiar sobre teoría del apego y ahorita estoy haciendo otras cositas que tienen que ver pues con adopción y con trauma y bueno, todo eso. Y ahí fue que también dije, pues yo siento que los papás por adopción estamos un poquito solos. En ese momento no me di cuenta que había como otras personas que hablaran sobre eso, no había escuchado testimonios sobre eso y dije, bueno, pues yo voy a encargarme de crear un espacio, por lo menos en esta ciudad, donde podamos hablar de adopción y de una crianza en adopción, porque tiene como sus particularidades. Entonces, esa es como mi historia. Qué bonito, ¿no? Espectacular. Sí, yo no sabía mucha, vos me preguntabas, yo creo que es que yo no te he contado bien y yo no sabía mucha parte pues como de esa historia personal de la adopción tan linda que has tenido y ese Ujú. proceso que has tenido como con tus dos hijas. Bueno, entonces ya primero vino Mariana y ya después vino Julia. Y bueno, después ahorita nos cuentas como todo ese proceso, cómo es, porque eso también le sirve de experiencia a muchas mamás que se acercan. Yo trato pues de que cuando me tocan este tema y son mamás que me buscan para asesoría en crianza, pero son mamás por adopción, yo inmediatamente remito donde Ana Isabel, porque es que yo pienso que son dos cosas muy distintas como tú acabas de decir. Una cosa es el proceso de adopción y otra cosa es el proceso de crianza dentro de una familia pues que es adoptiva, pues una familia por adopción. Entonces, qué bueno que nos aclaras estas dos cosas y empecemos entonces por definir este término. Es que uno dice, "Ah, es que es adoptado, pues es que el término no es solamente la adopción y ya. O sea, empecemos como por definir qué significa adoptar, qué significa adopción, por qué Ok. se llega allí. Listo. Lo primero que hay que entender es que la adopción es una medida de restitución de derechos a un niño, es una medida de protección también. Entonces, cuando una familia no se puede hacer cargo de un niño, sean ellos mismos o el sistema, tiene que buscar que el niño tenga una familia que sí pueda responder adecuadamente, ¿cierto? Entonces, es lo primero que tenemos que entender, porque a veces los papás que llegamos a la adopción, estamos llegando es a complacer una necesidad que tenemos nosotros de ser papás. Y no nos damos cuenta en el fondo en qué nos estamos metiendo. Y es que aunque ese niño me vaya a volver papá o mamá a mí, yo tengo una responsabilidad porque este niño tiene un principio de vida y yo tengo que tener la conciencia de si estoy dispuesto o no estoy dispuesto a acompañar esa historia de vida. Entonces, básicamente eso es una medida de restitución de derechos, pues hablando desde lo legal. Ya el día a día trae pues como sus cuitas, pues como se dice, pero es importante empezar por ahí, entender eso. Por eso hay diferencias, o sea, por ejemplo, vos y yo tenemos una hija más o menos de la misma edad y seguro en el día a día tenemos los mismos retos, pero vos no tenés que explicarle a tu hija de dónde nació, cómo nació, por qué pasó eso, o sea, ya hay una diferencia. Y adicionalmente, tu hija no tiene la huella de esas experiencias. Tú sabes desde el día cero qué ha pasado con tu hija. En cambio, ni mi hija ni yo sabemos un pedazo de su historia y eso hace que sea diferente. Sí, así es. Bueno, ¿cómo se hace entonces todo este proceso de adopción? Listo, entonces hablando como de cómo se hace el proceso como tal, es cuando una pareja, no tiene que ser una pareja, vamos a empezar por ahí. En Colombia, ¿quiénes podemos adoptar? Podemos adoptar hombres y mujeres, solos y solas, podemos estar en pareja, ¿cierto? Podemos ser casados o tener unión libre y pueden ser parejas del mismo sexo o de diferente sexo. Entonces eso es como importante. Entonces cuando decidimos hacer el proceso de adopción, lo primero que tenemos que hacer es consultar el lineamiento técnico de adopción del ICF que está en internet. Ahí nos van a explicar de qué se trata un proceso de adopción y vemos si eso sí, eso no es para nosotros. Una vez lo hemos leído y creemos que sí nos queremos como
someter a este proceso, hacemos contacto. Lo podemos hacer directamente con el ICBF, con una oficina del ICBF, o puede ser con una IAPA. Una IAPA es una institución aprobada para hacer procesos de adopción. En Medellín actualmente, en Medellín hay 2 IAPAs, pero hasta donde sé, solo una está funcionando en adopciones actualmente, y es la casita de Nicolás. También está la casa de María del Niño, pero hubo un tiempo que no estaba haciendo los procesos, no estoy segura si ya otra vez está haciendo los procesos de adopción. Entonces nos acercamos y comunicamos nuestra intención de querer adoptar. Ellos nuevamente nos van a decir que miremos el lineamiento, nos van a explicar a grosso modo de qué se trata, y si estamos decididos, entonces tenemos que llenar un formulario. Una vez llenemos ese formulario, tenemos una charla legal donde nos explican todo lo que implica la adopción y empiezan como unos requisitos. Entonces tenemos que dar unos papeles, es parecido a una visa, digo yo, hay que dar como unos papeles, bueno, en ese sentido. Y también hay unas evaluaciones, porque otra cosa que es importante, y es que cuando hay un proceso de adopción no se está buscando un niño para una familia, porque como estamos hablando que es una medida de restitución de derechos, los derechos que están vulnerados son los del niño, o la niña o el adolescente, no son los nuestros. O sea, aunque nosotros queramos ser papás y que creemos que tenemos el derecho a ser papás, la adopción no es una medida para nosotros, es una medida para ellos. Entonces, como es una medida para ellos, los que entramos en proceso de selección somos nosotros. Entonces, nos tienen que evaluar, porque si ya esos derechos fueron vulnerados, el Estado, a través del ICBF, se tiene que cerciorar que nosotros no vamos a volver a vulnerar esos derechos. Entonces, nos hacen unas evaluaciones para ver si somos idóneos o no. Esas evaluaciones están desde el estado de salud, emocional, social. Y cuando hablo de social, que también es un tabú que hay o como un mito, no es que tengamos mucho dinero. O sea, no solo los estratos 5 y 6 pueden adoptar. Todos podemos adoptar. Lo que pasa es que sí tenemos que garantizar el mínimo para cumplir, ¿cierto? Entonces, que podamos cubrir la educación, la alimentación adecuada, un espacio adecuado. Entonces, así estés en cualquier parte de la ciudad y podés favorecer esas condiciones, puedes hacer un proceso de adopción. Bueno, entonces una vez has pasado por entregar esos formularios, esos papeles, haber pasado las evaluaciones, haber tenido unos talleres que son de sensibilización y conocimiento sobre el tema de la adopción, y te dan un certificado de idoneidad, es como si te estuvieran entregando tu prueba positiva. En ese momento estás embarazada. O sea, antes de eso es un proceso de fertilidad, por decirlo. Y ahí es que empieza la espera. Entonces, para nosotros es largo, porque a veces ese proceso administrativo puede durar un año, y solo después del año es que tener la idoneidad. Entonces, uno está esperando desde el día 0, pero en realidad la espera empieza desde el día de la idoneidad. Te voy a contar, por ejemplo, en mi caso, yo entregué solicitud para el proceso de Mariana en febrero del 2012, y Mariana llegó a nuestra casa, la semana entrante cumplimos, el 18 de enero del 2013. Un año después. O sea, un año y 9 meses. Pero nos dieron la idoneidad como en enero, febrero. O sea, el embarazo fue de 9 meses como tal. ¡Ay, qué Pues, hermosura! por decir. Ajá. Sí. Y con ¿Y Juli Mariana fue llegó de cuántos años? Mari llegó de 10 meses y medio. Ah, Y con Juli, bueno, otra cosa para decir acá, cuando tú has hecho un proceso de adopción o cuando tú tienes un hijo biológico y quieres hacer un proceso de adopción, debes tú como papá o mamá llevar mínimo 2 años con ese primer hijo. Entonces, cuando es por adopción es porque una vez se da el encuentro y sale una sentencia de adopción, que ahorita si quieren les explico eso, hay un seguimiento de 2 años. El ICBF o la IAPA te hacen, son 4 visitas para ver cómo va el desarrollo del niño, la integración, todo eso. Y solo cuando termina ese proceso es como que se da por terminado el proceso y se puede abrir un nuevo proceso. Entonces, con Julia tuvimos que esperar 2 años larguitos mientras que se pudo volver a mandar la solicitud. Entonces estuvimos entregando como papeles más o menos en mayo, junio del 2016, y Julia llega en octubre del 2017. porque Que no se llegó de escucha 9 a meses. veces. Llegó de 9 meses. Ay, también. Ah, no, la otra llegó de 10 meses y medio.
Sí, Porque uno llegaron muy escucha muchas parecidas. veces que se demora muchos años, pues que a veces tiran hasta la toalla porque se cansaron de esperar. Eso entonces, ¿en qué va To- la espera? Eso, todos los Porque casos fuiste muy son de buenas. diferentes. Tuvimos un encuentro de papás de familias adoptantes el sábado y hubo una mamá que dijo, yo tuve el embarazo más corto de mi vida y dijo que desde la idoneidad esperó un mes. Y la idoneidad se le demoró como 6 meses, o sea, el embarazo fue de 7 meses entero, pues. Y hay otras que te dicen que estuvieron mínimo 2 años, 2 años y medio esperando. Esas son como las esperas más largas que he visto en adopciones nacionales. En las internacionales sí he escuchado periodos más largos, de 7 años. O sea, a veces sí se cansan de esperar porque es como que es una, como que está uno en ascuas, como que no sabe si va a suceder y no va a suceder y no se puede reorganizar la pareja porque no se ve como que fuera un hecho. Entonces a veces se quitan por ese Por punto esa en espera. específico. Ujú. Bueno, ¿y cómo se preparan entonces los papás para esa llegada? ¿Cómo viven como esa maternidad? ¿Qué es ese embarazo? Sí, es embarazo administrativo. Ese embarazo administrativo, sí. Mira, el ICBF como tal hace como 3 o 4 talleres. A mí me parecen buenos, pero en lo personal digo que cuando vos estás en esos talleres dentro de la institución, por un lado, sabes que de alguna manera estás siendo evaluado. Y por el otro, vos tenés tanta ansiedad o como tanto deseo de ser papá que vos ni escuchás lo que te están diciendo ahí. O sea, vos para dónde vas pues por decirlo de esa manera. Entonces, hay otras personas que, por ejemplo, han entrado, nosotros tenemos una comunidad que se llama El Hilo Rojo y ahí han entrado muchas familias que están en diferentes etapas de la adopción. Unos apenas están comenzando el proceso, otros ya tienen idoneidad, otros acaban de recibir y hay otros que ya llevamos un ratico, inclusive hay personas que tienen hijos más grandes que yo, que tienen adolescentes. Entonces esa comunidad ayuda a que vos visibilices cosas que no ves en los talleres. Entonces te das cuenta como de los días buenos y los días difíciles de la adopción, porque como decíamos en un principio, esta historia que hubo antes de nosotros, pues tiene una marca en nuestros hijos y solo si aprendemos a reconocerla sabemos acompañarla. Entonces, los papás que hacen como más conciencia buscan un acompañamiento con un psicólogo o con un especialista en adopción o van a estas comunidades o empiezan a leer del tema. Y así empiezan a hacer una evaluación de su propia historia personal, o sea, lo que yo hice ya teniendo la niña aquí, lo empiezan a hacer desde un principio, para cuestionar su forma de crianza, para ver que estos niños no responden de la misma manera. Yo te voy a poner un ejemplo, Ana. Obvio, pues hay una técnica que está mandada a recoger en todos los niños que se llama el tiempo fuera, o si no tiene pues como una estructura en cómo lo utilizamos, pero en un niño Ujú. adoptado no se debe usar, porque es otro rechazo, es otra vez dejarlo, o sea, él ya tiene una marca, entonces una de tus niñas, y tú le dices, bueno, te vas a quedar acá un ratito, pues, porque mientras te calmas, ella, pues, lo ve como que la en cambio, un hijo por adopción lo puede entender como otra vez estar Otro relegado, como abandono. no ser, exacto, no ser atendido. Entonces, ese tipo de cosas son las que diferencian la crianza que tenemos que tener los papás por adopción e incluso los profesores. Muchas veces hay que educar a los profesores, a los colegios, pues a los familiares de la familia extensa. O sea, eso lo que necesita es una pela, por ejemplo. Eso es lo que le está faltando es tal cosa. No, espérate, que es que yo sé que tiene una sensibilidad diferente, yo ya sé cómo tengo que hacer. Entonces, bueno, a mí me pasa a veces con Julia, que vos la conoces, entonces, es más, vos la viste cuando pasó lo de la botella, que me tocó esperar a que se calmara. Yo quiero, hija, tal cosa. Entonces, yo ya sé que ella responde así y tengo que tener la tranquilidad, la coherencia y la certeza de lo que tengo que hacer para poderla acompañar lo mejor posible. Además, porque las dos vienen de papás distintos, porque cuando uno tiene dos hijos, uno dice, bueno, no, pues que los dos son míos y yo sé de dónde vienen y biológicamente sé, intergeneracionalmente sé también cuáles son mis raíces y lo que vos mencionás ahorita, yo no puedo cometer esos errores que cometía mi mamá cuando me daba la comida, pero ellas vienen biológicamente de otra estructura, entonces es empezar a jugar como con todo eso para ese acompañamiento en la crianza. Exacto.
Exacto. Y ese es un error que tenemos las mamás por adopción o los papás por adopción, y es, ¿sabes qué? Yo te lo mencionaba en estos días, es creer que el niño llega a mi casa. Y no, soy yo la que lo busqué y llego a su vida. Entonces yo tengo que saber a dónde llego porque soy yo la que estoy buscando, ¿cierto? Y esa es una de las cosas que entender. O sea, aprovecho esto para decir que cuando una persona va a hacer un proceso de adopción tiene que hacer mínimo un duelo, si no son dos. El primero es, si usted es infértil y eso fue lo que lo llevó a la adopción, usted primero tiene que estar en paz con eso. O sea, ya sé que mis genes no van a estar en mi hijo, ya, renuncio a eso, sea infértil o no, ¿cierto? Cuando usted no es infértil y también quiere hacer un proceso de adopción o así sea infértil, también tiene que hacer la renuncia a esas expectativas de hijo biológico que tenía. Y yo me confesaba en una entrevista que hicimos antier, y es que yo creo que el duelo a la infertilidad a mí me fue más fácil, porque en realidad a mí de la maternidad, aunque me parece muy bonita la gestación, amamantar y eso me parece bellísimo, y si lo hubiera podido hacer me hubiera parecido chévere, pero lo que más me interesaba era acompañar a un ser humano, entonces la adopción me lo permitía. Pero sí me di cuenta que cuando esperaba el hijo idealizado en mi cabeza y no unas niñas que ya habían pasado, pues como que llegaban a mi casa día cero, nacieron hoy, así tengan 9 meses y 10 meses y medio, y no, resulta que no. Entonces, cuando las acepté, en mi casa somos 6 papás, lo que acabas de decir, somos 6 papás. Cuando me toque hacer árbol genealógico, eso me toca, inclusive en los niños por adopción se dice que hay 3 árboles genealógicos, el de la familia biológica, el de la familia adoptiva y el de la familia imaginada, que tiene que ver con todos estos componentes. Entonces, el día que yo comprendí que somos todas estas personas, que todos hemos tenido influencia genética, biológica, social, lo que sea, el día que comprendí, yo creo que ese día fue el día que llegaron de verdad mis hijos, o yo de verdad llegué a la vida de ellas. Qué bonito. Ana, y entonces a ustedes como papás adoptivos, a papás por adopción, perdón, ¿les dan toda esa información de esa familia biológica o no dan toda esa información? Pues, por ejemplo, vos que sos psicóloga y mamá por adopción, psicóloga, pues obviamente vos como psicóloga si quisieras como mucho más a fondo información, como cuando uno le llega a una familia por primera vez, uno empieza a indagar un poco cómo fue ese embarazo, cómo fue la relación de pareja, si se separaron, porque se separaron, ¿cierto? Como acompañar todo ese proceso desde antes de que la niña o el niño llegue a la vida de esa pareja. Entonces, pues uno como psicólogo quiere indagar un poquito más a fondo. Pues en tu posición, por ejemplo, psicóloga y mamá, ¿cómo fue eso? O eso se maneja, pues obviamente se tiene que manejar igual para todos, no importa la profesión que tenga, pero hasta qué punto les dan esa información como esa familia biológica. Sí, mira, una vez vos has hecho el proceso, te dan la idoneidad, vos recibís la anhelada llamada, bueno, ustedes han sido elegidos para un niño o para una niña, o sea, o un niño les fue asignado. Entonces hay una reunión y en esa reunión te muestran el expediente. El expediente trae la información general, la historia de abandono, por decirlo de así, o de ceder ese hijo. Entonces te cuentan, bueno, esta familia o esta mujer tenía estas condiciones, así fue el parto, pues cuando hay información. El niño o la niña lleva tanto tiempo en esta institución o en este hogar de paso, de acuerdo, pues si es con el ICF pasan por hogares de paso, o sea, como madres sustitutas o hogares sustitutos. Y cuando son en IAPAS están en instituciones, ¿cierto? Entonces, cuando están por ejemplo, las mías fueron en instituciones, entonces me entregan la historia clínica, todo. En ICF también te entregan como la información que tenga. ¿Qué es lo que no pasa en Colombia? En Colombia la adopción no es abierta, es cerrada. ¿Eso qué significa? Que los padres biológicos y los padres adoptantes no se van a conocer. O sea, el ICBF no va a hacer encuentros entre estas dos partes de la moneda, pues por decirlo. Nosotros vamos a saber cosas de ellos, pero es para poder saber qué pasó con nuestros hijos, ¿cierto? Y para poderlos acompañar, porque también hay otra frase que es importante y es, los padres biológicos ponen genes en sus hijos, los padres adoptantes ponemos palabras donde no pusimos genes. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de dónde viene tu genética, vamos a hablar de dónde es tu origen, vamos
porque claro, mis hijas, si yo no les cuento que son adoptadas, pues ellas no se van a enterar. Pues de 9 y 10 meses, si no tenían un lenguaje estructurado, ellas no se enteraron. Pero eso, vos sabés que eso queda en una memoria implícita, o sea, eso sale por algún lado. Entonces soy yo la que voy a poner esas palabras en ellas, ¿cierto? Y por eso tengo que entender, más o menos, no es que desde el principio yo te digo, mira, tu mamá hacía esto, no, no, es ir explicando para hacer como una base para cuando ellos se encuentren con ese expediente. Pero Mm. a lo que voy, pues para puntualizar, es que a vos te muestran el expediente y te dan la opción de decir si sí o si no te sientes capaz de acompañar Ah, esa historia de vida. O sea, no es que usted le asignaron y tiene que aceptar, no, obvio, pues el ICF no va a estar dando miles de oportunidades a todos los, bueno, vas a escoger, no, tiene que justificar muy bien porque usted no se va a hacer cargo de esa historia de vida, ¿cierto? Pero te dan como la opción. ah. Eso que acabas de mencionar y era una de las preguntas que también tenía por acá y es eso, que uno escoge, o sea, uno le dan la oportunidad como yo quiero niña o niño, mono ojiclaro o pelicafé o morenito o quiero solamente hermanitos, pues uno tiene la posibilidad como de poner también las características que uno busca y más o menos le dicen, bueno, hay un niño o niña con estas características que usted quiere, le muestran el expediente y ya, bueno, acompaño esta historia de vida o no la acompaño. Pues se da eso o simplemente vos te presentás, haces todo y mire, ya llegó su niño. Ah, no, yo quería una niña, no, pero es un niño. ¿Cómo se hace este proceso, esta Bueno, partecita del entonces proceso? voy a como a repetir eso y es, cuando entendamos que los que estamos en proceso de selección somos nosotros, vamos a entender que a los que escogen es a nosotros, no nosotros a los niños. Pero de todas maneras hay un lineamiento técnico, entonces, de acuerdo a la edad de los papás, es el rango de edad en que recibes a los hijos. Creo que cambió hasta hace Ah, muy poco. Pero, por ejemplo, ujú. yo en mi primer proceso había un rango, en el segundo había otro. Yo sé que hubo otro y me dijeron que hace poquito había cambiado, pero más o menos así. O sea, cuando yo empecé mi Mm, proceso con Mariana, yo estaba en el rango de 0 a 3 años y Mariana llegó de 10 meses y medio. 10 Claro, meses. había pasado 4 años, entonces yo la verdad ahí tenía más de 40 años, entonces yo dije, no, pues ya me va a tocar más grande, pero cambié el rango, entonces ya era de 0 a 5 y yo que pensé que ya iba a recibir un niño de 2 años, recibí a Julia de 9 meses, un poquito más chiquita que cuando llegó Mariana. Entonces eso, el rango de edad es de acuerdo como al lineamiento técnico en cuanto a eso. En cuanto pues el género del niño, pues el sexo del niño, pues entonces, mira, yo he visto las dos cosas, o sea, en general te dicen que ojalá no escojas, porque a veces hay como más niños o a veces hay más niñas, o la cosa es que los niños entran al programa de restitución de derechos o de protección y siempre se va a propender porque quede mejor con su familia biológica que llegue a la adopción. O sea, es como el extremo de todo es la adopción. Entonces, los niños se demoran un tiempo, entre comillas, a llegar a ser declarados en adoptabilidad. Entonces, a veces hay, por ejemplo, más niños que ya están declarados en adoptabilidad y si todo el mundo pone niñas, esos niños son ahí rezagados esperando y las familias son esperando y esperando mucho tiempo también. Entonces le dicen, en realidad tú no te sientes capaz de ser el papá de un niño o de una niña, pues del otro sexo que no habías escogido. Entonces nos persuaden un poquito de que lo dejemos abierto. Pero claro, si una pareja puesto a su vida se soñó con una niña, bueno, no, se estudia como el caso. A veces yo he visto que respetan como eso. Y lo otro es que yo, en ay, cuanto a, casi me cae, casi se me cae tranquila, el celular. en cuanto como a la raza o a los rasgos físicos, no se puede escoger. Pero yo he Ujú. visto que en general las instituciones o el bienestar familiar intenta que haya cierta similitud. Y yo pienso que eso no es en pro de los papás, sino de los niños, porque cuando llegamos a la adolescencia, que llega ese momento pues como de solidificar nuestra identidad, es más fácil si desde lo fenotípico nos parecemos a nuestros papás. ¿Estás ahí, Ana? Claro, es que mira, Julia, sí, sí, yo te veo y te Sí, escucho. ajá. Es que mira, Julia con el papá Ujú, sí. tiene Sí, muchas no, a mí características. solita no me la hubieran entregado. Para los que no saben, es que mi hija menor tiene un fenotipo, aunque ella no es muy blanca, tiene su pelo muy rubio, pues cae blanco. Entonces,
Bueno, y yo les he contado a mí cuando me ven con ella, me dicen que si yo soy la que la cuido, que si soy cualquier cosa menos la La mamá, tía. la tía, lo que sea, pero bueno, me tocó En esa cambio la ven con el premisita. papá y ya, Ah, no dicen exacto, nada. sí, sí. Bueno, por acá nos hacen una pregunta. En una institución me enteré de que devolvieron a un niño. ¿Qué piensas de esto? Bueno, vamos a decir varias cosas. Lo primero es, uno puede nombrarlo como que devolvieron, pero en realidad cuando un niño ya está con sus padres por adopción, los padres por adopción somos papás. Entonces, que un niño regrese a una institución o al sistema es un nuevo abandono. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿cierto? No es yo lo estoy devolviendo porque yo no compré, yo volví a abandonar. Y esas situaciones sí han sucedido, porque no lo voy a negar, pero es una cosa pues, muy raro que suceda. Yo pienso que es un caso puntual y específico. Ahí habría que, yo pues analizaría un montón de cosas. El acompañamiento que hizo la institución, o sea, cómo estuvo la evaluación, qué cosas se consideraron y también pues porque a veces a los psicólogos y a los profesionales nos queda difícil, bueno, aunque nosotros estudiamos muchas cosas, pues no tenemos varitas mágicas ni nada de esas cosas, entonces hay cosas que no alcanzamos a percibir. Y yo pienso que también son unos papás que no hicieron como a tan conciencia un proceso, ¿cierto? Como que no se enteraron bien cuál era su función, cuál era su compromiso, y bueno, se darían ahí muchas cosas, habría que ver el caso en específico. ¿Qué pienso? Muy doloroso para todos, porque uno no entra a un proceso, o sea, si uno se somete a un proceso de adopción, porque no va a juzgar a nadie, no es con la intención de que yo voy a abandonar un niño nuevamente, no es porque creo que me voy a realizar, que me voy a ubicar en ese rol de papás, entonces no lograrlo, eso también es doloroso para esos papás, pues porque no podemos juzgar. Y para un niño también terrible, porque es una nueva pérdida, es una nueva marca, y entonces habrá más cosas para sanar ahí. Entonces, esa es como mi opinión respecto a este tipo de casos. Por acá, Pau, que ella también es psicóloga, también acompaña familias y ha acompañado también familias por adopción, dice que así fue como lo llamó la institución, lo devolvieron. Entonces, que muy difícil, porque pues lo que tú acabas de mencionar, si tampoco a veces no hay un buen acompañamiento por parte de esa institución, entonces pasó algo ahí con la familia, pasó algo con la niña, se volvió a abandonar el niño, pero entonces de pronto la institución no asumió esos cargos, pues, o no asumió que de pronto no hubo un buen acompañamiento, entonces es más fácil decirlo devolvieron, ¿cierto? Ujú. No se sabe pues desde ahí cómo se maneja. Por ejemplo, acá Carito nos dice, el ICF hace preguntas específicas sobre algunas condiciones especiales o raciales sobre la apertura que se tiene como familia. Sí, 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 es verdad. Sí, de pronto no lo mencioné. Claro, o sea, te dicen, usted, si te dicen en el formulario como cuál es el tipo de raza que quisiera, te dicen si tú, si el niño tiene una enfermedad como de difícil acompañamiento, ¿cierto? Como que sea crónico, que necesite un acompañamiento especial, si está dispuesto, si es un grupo de hermanos, o sea, si son más de dos niños si niños, pues niñas o adolescentes, si está dispuesto a ese tipo de adopciones. E incluso en estas condiciones, las adopciones son un poquito más rápidas porque muy poquitas personas se someten a acompañar este tipo de situaciones. Mm. Bueno, cómo se reciben ya entonces a los niños cuando llegan? Sobre todo, pues esto que acabas de mencionar tan importante, pues cuando son bebecitos recién nacidos, lo que tú me dijiste ahorita, pues cómo se les iba a explicar que eran niños que pues que venían por adopción, pero cuando ya son más grandecitos y todo, ¿cómo se reciben? O igual, pues a los bebés también tienen como pues como cierto protocolo para este recibimiento. Bueno, mira, en cuanto a nombrar la adopción, es importante entender que la adopción en cualquier situación se debe nombrar desde el día uno. ¿Cierto? Mm. Cuando son bebecitos, pues puede que no me estén entendiendo lo que estoy diciendo, pero ahí hay una conexión y ese ejercicio yo diría que es más para los papás que para el niño. O sea, cuando yo me acostumbro a que esta familia fue constituida a través de la adopción y yo lo digo mucho, yo por ejemplo con Julia le daba su tetero y le decía, hija, bienvenida a nuestra casa, eres mi hija, gracias por escogerme, bueno, lo que yo quería decirle, y inclusive, bueno, le expliqué como muchas cosas en ese momento, entonces así yo me acostumbraba, hasta que llega un momento en que ya se hace conciencia,
y me dice como que le estoy hablando, ya le cuento un cuento y entonces lo asocia con lo que yo venía diciéndole, bueno. Cuando son niños más grandes, pues de alguna manera se están dando cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vienen de un hogar sustituto, ¿cómo nosotros ayudamos a ese empalme? O sea, estas personas eran importantes y es que eran los papás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicar esa transición? ¿Cómo acompañar? Porque a veces se les hace difícil a los papás por adopción que el niño lleva 3 días en mi casa o una semana y nombre a la señora que lo cuidaba, por ejemplo. Entonces se sienten como desplazados, pero es de entender, es que vuelvo a lo mismo, el niño no está el día uno aquí, o sea, el niño ya fue hijo biológico de otras personas, ya pasó o por una institución o por un hogar, las personas de referencia que tiene son esas. Entonces, cómo yo soy empático con esas emociones que tiene, cómo le sigo también la conversación, si amor, te hace mucha falta y contame qué hacías, voy a ponerle con doña Miriam, qué hacías con ella, contame, y qué era lo que te gustaba, quieres que hagamos lo mismo, quieres escribirle una carta, pues como que sienta que yo lo estoy viendo, no es como, mi amor, tranquilo, ya nosotros somos tus papás, estás aquí, mira este cuarto, qué belleza, pues como que voy a tapar eso y no voy a conectar con esa información que él trae. Y también las instituciones y los hogares de paso hacen una preparación. Bueno, Camilo, ya hay unos papás con los cuales tú te vas a ir, nosotros estuvimos, los van preparando, entonces hay que coordinar ese discurso entre lo que lo prepararon y la llegada a la casa. No sé si era más o menos así la Porque pregunta. sí, sí, porque inclusive hay papás, pues yo tuve la oportunidad también de asesorar en algún momento unos papás que nunca supieron toda esa parte biológica de la mamá, que era pues una historia muy trágica y muy dolorosa, y ellos no querían que su hija, o sea, ya sabía que era, que había llegado por adopción, ya sabía pues todo, pero había preguntado mucho pues por su mamá, quién era, todo. Y esta señora, o sea, nunca ni al pediatra, nunca a ningún médico, o sea, nadie, solo ella sabe qué situación tenía esta mamá biológica. Uh -huh. Entonces nunca pues ni a los psicólogos, ni a los pediatras, ni a ninguna de las personas que se acercaban en el colegio, ni a la niña misma, porque sabe que eso podía tener, pues ella piensa que puede tener algún abierto, como a nivel Ay, de, de proceso, de emoción, de comportamiento. Entonces, ¿cómo se maneja esto? ¿Es recomendable, no es recomendable? pues yo creo que está en un error esta mamá. Porque mira, primero eso es negar como su propia realidad, o sea, el identificar que ella es una mamá por adopción, ¿cierto? Porque cuando yo quiero tapar la historia de mi hijo, no estoy reconociendo que es que yo me estoy haciendo cargo, o sea, las mamás por adopción somos mamás, pero también somos mamás de los hijos que tienen otra mamá, pues, o que una mamá que tuvo su lugar, ¿cierto? En el principio de vida, las mamás de mis hijas existen, existieron y hay que nombrarlas y hay que darles un lugar. Y no solo el lugar se lo tiene que dar mis hijas, se los tengo que dar yo, porque cuando yo se lo dé, se me va a hacer fácil hablar de eso. Obvio, hay información que no se entrega, o sea, el acto de informar no es un acto único, es un proceso. O sea, yo a Julia, que tiene 4 años, hay aspectos de su historia que posiblemente no le va a contar ya, porque no tiene todavía la capacidad, pues, como de procesarlos. Pero ¿qué le puedo entregar? Eso, tú naciste de la barriguita de otra señora, ella te cuidó hasta cuando pudo, después no supo cómo ser tu mamá, entonces buscó un lugar donde te encontraras con una mamá que supiera qué hacer. Bueno, el discurso que cada quien maneje. Y no contar con los otros cuidadores, o sea, no contar este principio de vida y sobre todo algunas características específicas. Voy a decir algunas cosas como que suceden en la adopción. Por ejemplo, si hubo un maltrato, si hubo malnutrición, si hubo abuso de sustancias. O sea, este tipo de cosas suceden en los embarazos o en el principio de vida de los niños por adopción. Cuando yo niego eso y mi hijo entonces, por ejemplo, en la edad escolar empieza a aparecer con TDAH, con un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, va a ser considerado como cualquier niño con déficit de atención con hiperactividad. Entonces, vamos a tener unas conductas para manejar ese caso que no van a coincidir con la etiología y la explicación a lo que le está sucediendo.
que no tiene que tiene que ver con esa vinculación afectiva y con todos esos estresores que hubo, ¿cierto? Porque una mamá que en su embarazo estuvo estresada por la situación en la que estaba o que además estuvo consumiendo, ¿cuánto cortisol no generó ahí? Y eso tiene un efecto sobre el desarrollo cerebral de nuestros hijos. Ojo, no estoy diciendo que los niños adoptados no sean inteligentes, pero estas condiciones pueden hacer, por ejemplo, que tengan dificultades en focalizar la atención, porque esos niños que con tanto cortisol tuvieron que enfocar su atención en sobrevivir y aprendieron a eso. Entonces, cuando ya están en otra situación, están en clase y suena por allá que se cayó una mesa, ellos ahí mismo, pues cualquiera, pero ellos van a estar saltando de estímulo en estímulo. Entonces, se va a comportar y posiblemente el tratamiento sea muy parecido a un niño con déficit de atención y hiperactividad, pero habrán otras cosas que desde lo emocional y lo relacional habrán que tener en cuenta. Entonces, cuando no menciono esto, estoy dejando de la posibilidad de acompañar de una manera más completa, empática, a mi hijo o a mi hija. Entonces siento que está perdiendo una oportunidad. Ella como mamá para entender y su hijo o su hija para tener un mejor acompañamiento y un mejor desarrollo. Qué bien. Bueno, por acá Conectarte Vivo nos dice que está muy buena la información. Martínez 22 nos dice sí, que uno se siente muy perdido en muchas cosas. Para los que se están conectando, estamos hablando sobre hijos, el tema es hijos del corazón y Ana, que es psicóloga, mamá por adopción y psicóloga que acompaña familias también por adopción, nos está aclarando algunas dudas, ¿cierto? Desde lo legal, desde lo emocional y nos está pues contando un poco sobre todos estos procesos. Entonces, tranquilos que queda grabado el live, no importa que se hayan perdido pues este es otro espaciecito que Ana nos dio y la introducción porque va a quedar grabado para que lo vean después, más tarde. También lo subo al canal de YouTube, Ana María Barrera Ortiz, y ahí lo pueden ver y repetir porque yo sé que a veces como papás es más fácil como escuchar que leer, entonces vamos en el carro y podemos ir escuchándolo. Entonces acá queda toda esta información y Martínez, si tienes preguntas las puedes aprovechar a hacer por acá. Si no, ahorita también al final Ana nos regala sus redes sociales, lo que hace pues como con estas familias, los acompañamientos para que la contacten y puedan hacer las preguntas que tengan. No se vayan a quedar con esas preguntas que esto no es, a veces pecamos, decimos que pecamos por exceso. Es mejor pecar, perdón, por exceso que por defecto, ¿cierto? Nos quedamos callados frente a un montón de cuestionamientos y preguntas que mira qué tan interesante que un profesional y experto y pues, y además con la experiencia personal de vida nos puede aclarar todas estas inquietudes. Por acá había otra pregunta, es que no recuerdo, pues ahorita decías que sí, que uno desde el primer momento les dice, porque igual cuando tuve a mis hijas, a mí me enseñaron, pues a mí antes de salir de la clínica me decían, cuando llegues a la casa le vas a mostrar todos los espacios, le vas a decir que este fue el hogar que ella escogió, que estos fueron los papás que ella escogió para vivir. Entonces pues yo hice también todo ese proceso igual con mis hijas recién nacidas, pero ellas empiezan a hacer esas preguntas, ya empiezan la de 7, la de 5, empiezan a hacer preguntas: cómo nacemos, cómo venimos al mundo, cómo llegamos. Entonces, ahorita nos explicabas que de acuerdo a la etapa del desarrollo, pues se les dice más información que otra, pero en el momento en que ya entonces, sí, mira, esto significa ser familia adoptiva, esto significa ser que, pues, que tú no tienes, que yo no soy tu mamá biológica, y ellos empiezan entonces cómo es mi mamá biológica, qué pasó con mi mamá biológica, la puedo ir a buscar, qué hacer como con todos estos tipos de cuestionamientos que ya cuando son preadolescentes y adolescentes empiezan a tener. Por acá también Carito nos hace otra pregunta: ¿qué acompañamiento das tú a las familias adoptantes? ¿En qué momento debe acudir a ella? Tú, Ana. Ahorita Ana nos cuenta un poco sobre esto, gracias Caritos. Y Juan Lemo nos dice, gracias por acompañarnos en este proceso tan mágico. Bueno, entonces voy a ir como, ahí hay 3 preguntas, me ayudas a acordar. Sí, claro, claro. Bueno, entonces la primera, lo que yo les decía, primero nos tenemos que sensibilizar nosotros con el tema y estar como ubicados, como para cualquier tema. Usted va a hablar de sexualidad con su hijo y cuando usted no se ha preparado, usted gaguea, da más información de la que es o no atina la respuesta porque usted no se ha preparado, ¿cierto? Entonces por eso hay que prepararse. Y prepararse es todo esto: escuchar este tipo de lives, es leer, es ir a grupos o es buscar ayuda. Listo.
Y es también construir. Mira, yo a veces también me pregunto, ¿por qué una espera tan larga en esto de la adopción? Y yo pienso que es para eso, es para que uno se acomode, para que esa espera duela un poquito, pero adicionalmente uno trabaje en eso. Entonces, el principio de la información es, como te decía, es ir hablando. Inclusive en mi caso personal, yo empecé diciendo que ella era una hija del corazón, que habían unos niños que eran hijos del corazón, que otros de las barriguitas, y ya después le dije los del corazón se llaman adoptivos o adoptados, y que los de la barriguita se llamaban hijos biológicos, bueno. Y ya después le expliqué yo, hija, tengo algo que decirte. Todos nacemos de una barriguita. ¿Cómo así? Entonces ya le expliqué, sí, todos nacemos de una barriguita, pero ¿qué pasa? Hay unas mamás que pueden tener hijos en la barriguita y cuando nacen sus hijos saben cómo ser mamás. Pues yo estoy contando cómo lo hago yo y no tiene que ser así, es un ejemplo. Hay otras mamás que cuando nacen sus bebés no saben cómo ser mamás, supieron cómo cuidar en la barriguita, pero no saben después con qué hacer. Entonces ellas buscan, o ellos, pues la pareja o el papá y mamá, buscan un sitio donde se puedan encontrar con unas mamás o unos papás que puedan cuidar. Entonces, ese fue el camino. Bueno, también, y también uno se puede inventar como cuentos, pues hay también mucho material que ya está escrito. A veces uno no es tan creativo. Entonces hay uno que dice, que también se los cuento yo, y es que todos somos almas y estamos en el cielo. Yo soy pues creyente, entonces que Dios dice que almas se van a unir. Entonces que él decía que ellas tenían que llegar a María Riquita y que intentaba y nada, y no se lograba. Entonces él decía, no, ¿yo qué voy a hacer pues para que esto se encuentre? ¿No? ¿Qué me invento? Entonces que ahí fue que buscó una de esas mamás que ponen la barriguita, pero que después no pueden cuidar para que ella, por medio de esa mamá, llegara y después ya se encontraran con nosotros. Entonces, bueno, empieza así el Ay, cuento. no, esa historia Pero me claro, encantó, me hiciste chocolatear las ojos, esa me encantó. Esa, yo creo que esa historia es la más linda. sí. Entonces, por ejemplo, Julia te la cuenta, bueno, entonces así Ay, van. no, hermosa. Obvio todo esto, aquí entre ustedes y nosotros, va a llegar un momento en que ellas van a decir, no, mi mamá pues, esas historias que se inventa. Eso fue que alguien que me tuvo y me abandonó, no se ocupó de mí, o me O ni cedió, siquiera ellas, porque eso es el bullying, pues, o sea, cuando los niños a veces son crueles, Ujú. los niños, los mismos Exacto, niños, los mismos compañeros. exacto, ahorita les cuento porque a mí ya me ha pasado. Entonces ahí ya tienes un colchoncito. O sea, ya por lo menos, o sea, no tienes que entrar de una a explicar la adopción como tal, sino que ya entendió, sí, hija. Cuando yo dije que no sabía cuidar, es porque de pronto habían unas condiciones en esta familia que no posibilitaban el cuidado tuyo, ¿cierto? Entonces, ya cada quien sabe cosas. Usted es el que tiene que decidir, de acuerdo a la edad de su hijo, si está listo para recibir toda la información o puede ir creando, porque inclusive hay algunos casos, Ana, que no hay información. Se llaman niños expósitos. Son estos niños que, por ejemplo, casi siempre cuando nace en un hospital y la mamá se va, por lo menos queda un registro de un nombre, ¿cierto? Y hay una historia clínica, pero a veces, por ejemplo, pueden nacer en un sitio y ser dejados en otro. Entonces ahí no hay ni siquiera un nombre. O lo típico de la canastica en una puerta, o inclusive pues han llegado unos niños a estar en un basurero, pues cosas de esas que no hay de dónde recoger. Pero tú como papá o mamá debes ayudar a construir una historia a tu hijo. Entonces, se puede decir, bueno, hija, yo no me sé los pormenores, pero pensemos, ¿por qué una mamá biológica o tu mamá biológica no se podría? Ah, porque era muy joven, porque no tenía, bueno, empezamos porque no tenía los medios, porque estaba nerviosa, no tenía quien la acompañara, porque pensó, bueno, todas las hipótesis y va construyendo eso. La idea es que legalmente, cuando los niños tienen, pues, o los jóvenes ya tienen 18 años, ellos pueden buscar su expediente. Entonces, todo este trabajo que hagamos va a ser el colchón para que ellos puedan soportar el encontrar sus historias reales, pues como ya con todos los detalles, o el incluso no encontrar historia, porque eso yo creo que es inclusive más doloroso porque no hay una explicación, solo hay que construirla pues ellos mismos. Entonces, esto es
¿Qué es lo que pasa? Que cuando los papás, vuelvo y digo, se nos dificulta entender eso, que hay otra historia, que tenemos que convivir con eso y que tenemos que aceptar que si aceptamos eso, estamos aceptando un aspecto de nuestro hijo, entonces eso se percibe en el discurso y en el acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa mucho? Que los hijos igual tienen preguntas. Todos los hijos por adopción se preguntan por su origen, pero unos pasan al siguiente nivel y otros no. Y en muchos escuchamos, es que me da pena o me da vergüenza o no le quiero hacer daño a mis papás A mis papás. o a mis papás adoptivos, sí, a mis papás. Entonces yo no les quiero hacer daño, pero igual no está resolviendo su duda. En cambio, cuando ve que los papás sintonizan y aceptan ese aspecto de su vida, tienen más confianza para hacerlo. Y algunos con solamente ver el expediente tienen, otros con haber conocido la institución o haber hecho contacto con la madre sustituta ya como que resuelven sus dudas, y otros si llegan hasta el punto de llegar y conocer que ya hay bien otra cosa, y es ver, eso debe ser con un acompañamiento. Hay unos programas para encuentro de raíces, porque a veces las familias biológicas no quieren ese encuentro, porque les duele, porque les da vergüenza, porque ya borraron ese aspecto de su vida y lo dejaron guardado por cualquier razón. Entonces también hay que preparar a los chicos para que aunque busquen, no puedan hacer ese encuentro. Ay, qué bonito. Bueno, por acá nos dice, bueno, ahorita Carito les resolvemos la duda de cómo pueden llegar a ti y cómo asesoras pues a estas familias al final para que nos hables un poquito pues de ese proceso. Martínez 22 nos dice la parte del apego. Si es bebé, ¿es difícil manejarlo o es más fácil que con un niño más grande que le da mucho susto este tema del apego? Vale, listo. Bueno, como sabemos, el apego es un sistema que ayuda a los bebés a buscar ser cuidados, pues como por decirlo de esta manera, ¿cierto? Son unas conductas y es un sistema que hace que el cuidador atienda a esas necesidades que tiene. Y adicionalmente, esa relación que hace con ese cuidador es como el que le da la información de cómo se va a relacionar con el mundo, ¿cierto? Entonces, si es un cuidador que es estable, sensible, que es presente a sus necesidades, él aprende que el mundo es un lugar confiable, tranquilo y donde va a recibir respuesta. Pero claro, un niño que pasa por todas estas situaciones, o sea, que cuando nace lo único que conocía, sea adecuado o inadecuada, era esta mamá, ¿cierto? Es el tono de voz que conoce, es el ritmo del corazón que conoce. Y hay esa separación, a veces es inmediatamente nacen o después, o a veces hay un proceso con esa mamá un tiempo y después ya se da como la ruptura de ese vínculo, pues eso deja una huella, ¿cierto? Y ahí empiezan. Primero lo cuidaron en una casa, después lo mandaron para otra, o primero estuvo en una casa y después estuvo en una institución. En la institución hay rotación de personal, no hay como un cuidador tan estable. Entonces, obvio, es difícil que haya un apego muy seguro ahí. Entonces, cuando ya llega a nuestra casa, pues va a llegar con ese esquema de relacionamiento, o sea, el cuidado no es estable, no es tan confiable. Somos nosotros los que vamos con los días, con paciencia y con amor a mostrarle que sí hay una estabilidad en ese acompañamiento, una sensibilidad. Por eso, a veces cuando llegan nuestros hijos por adopción, pues a veces no deberíamos como intentar entrar en el rol de los papás que tenemos al lado. O sea, si yo recibo una niña de 4 años y entonces yo veo la del vecino, pues claro, ese lleva 4 años con la de al lado, entonces ya tiene unas normas, una estructura y eso. Entonces la niña mía se regula, pues llora por cualquier cosa o llama la atención, lo que sea, y yo empiezo a hacer lo mismo a la vecina. Bueno, ¿qué pasa pues? Ya déjela a un niño que acaba de llegar a mi casa. O sea, debo permitirme verlo. Ahí hago pues como alusión al modelo AMAR, y es atender y ver las necesidades del niño, ponerme en su lugar y ver qué es lo que necesita, ver eso que produce en mí, y cuando lo identifique, pues dejar eso a un lado, resolverlo para poder atender al niño, ¿cierto? Entonces, cuando dices que si es más fácil o más difícil, obvio, si un niño tiene menos historia, pues va a tener más posibilidad contigo de ir cambiando esa historia, ¿cierto? O sea, yo digo mucho, si el niño lleva 6 meses solo, el niño pues
cuando lleve 6 meses contigo y un día más, pues ya tiene como una prueba de que sí ha cambiado el modelo. Pero si llega de 4 años y lleva una semana contigo, pues se va a demorar un tiempo, mínimo otros 4 años, para darse cuenta que tú sí eres estable, que no te vas a ir. Entonces, habrán pruebas ahí, ¿cierto? Y no es que el niño se lo proponga, yo voy a hacer una prueba, este sí se queda conmigo, sino que la vida le ha dado duro, Claro. entonces él pone la vida a prueba, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la conciencia de esto, vas a estar lleno de paciencia, de amor, y el niño va a lograr hacer esa conexión contigo y hacer ese apego. En niños ya más grandes, digamos de 10, 12, 15 años, pues ya tienen mucha historia. Puede pasar que los adoptes, que haya una vinculación, pero que no logre llegar a verte como su papá o su mamá, sino como alguien muy especial, alguien con quien puede contar, pero no necesariamente, pues a veces sí, pero puede pasar que no llegue a pasar. Sí, a veces Entonces, yo ya he visto casos que sí. entonces también, si yo estoy haciendo un proceso para adoptar un niño más grande, pues tengo que tener esa conciencia, esa claridad y hacerlo. Y en Perfecto. cuanto Por acá, decían ahorita, perdóname, al sí. acompañamiento, el acompañamiento, yo he tenido, por ejemplo, familias que me han escuchado así en live y han llegado al proceso antes de recibir, han empezado a hacer todo este proceso antes de recibir. Otros apenas reciben, pues, porque a veces nos sentimos que eso es otra cosa que te iba a decir Mm, ahorita, Ana. Es importante mencionar que existe depresión posadopción. A ver, esos procesos son tan largos que uno se acostumbra a la espera, pues como que aunque le duela, como que se acostumbra. Antes del día como que, listo, ya, es verdad, como que uno se descoloca. O sea, la madre biológica tiene todo ese proceso, ¿cierto? Ya no me aguanto esta barriga, ya quiero que salga, ¿cierto? En cambio uno pues está como en su vida. Entonces cuando ya es el momento, uno como que se, no sé, es como si fuera un shock. Cuando llega el niño y uno, por ejemplo, es mamá primeriza, hay un montón de cosas que uno no sabe, pero los que están alrededor de uno sí saben ser papás. Entonces hay un montón de opiniones y vos no tenés la tranquilidad de hacer ese proceso. Y todos quieren lo mejor, porque es con la mejor. Mira, mm. el tetero, o sea, lo tenés que esterilizar. Ese pañal le queda muy grande. Si le sabes cortar las uñitas, vea, no le ponga musiquita a mi hija, porque entonces siempre se la va a pedir, no, póngale musiquita para que se... Entonces un montón de cosas y no tiene uno como el espacio para uno ver, bueno, yo cómo me siento en este rol, cómo veo a este niño o a esta niña, cómo me adapto a él. Además, a usted se lo entregan con minuta y todo, entonces usted no está haciendo un proceso de cero, sino que ya viene, entonces a veces eso abruma demasiado, uno se vuelve ansioso, no va a poder con esto, yo porque me metí en esto, pues entonces hay que ser muy benévolos y acompañar a estos papás, yo nombro más que todas las mamás, pero bueno, a los que llegan a la adopción para que tengan ese proceso de adaptación. Eso es lo que Qué quería decir. belleza eso. Sí, súper bueno eso, porque sí deben llegar con muchas dudas y también hay depresión, claro, de la espera, pues, de hacer el proceso de adaptación también debe ser duro, con ganas de llamar y venir, él a qué hora se dormía, cómo se dormía, lo cargaban, no lo cargaban, qué hacían, lloraba todo el tiempo, no lloraba, no, ya es lo que vos hagas y lo que vos empecés de cero ahí con ese niño o con esa niña que llega. Acá Sandra Sánchez nos decía, mis hijas me preguntan mucho cómo es que hacen los papás que adoptan para querer hijos que nacieron de la barriga, que no nacieron de la barriga, y cómo tienen amigas adoptadas, y como tienen amigas adoptadas, entonces que esa es muy buena explicación. Yo también pienso que esa es la explicación mejor. Para mí quedó ya grabada, mejor dicho, y esa será la explicación que les dé a las familias cuando me pregunten, a las hijas, mejor dicho, esa explicación fue hermosa, lo de las almas, que Dios ya las tenía para unirse, muy linda esa explicación. Bueno, Martínez, es que es Martínez 22, espero que esa pregunta sobre el apego haya quedado aclarada. Si tienes alguna otra duda, aprovecha pues y nos la haces en este espacio. Aleja dice que gracias, Ana, por esta pedagogía de la adopción tan bonita. Un abrazo. Qué historia tan linda, qué historia tan bonita. Bueno, sí, definitivamente qué historia tan bonita, Ana. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo pues por acá no tenía más preguntas. No sé, para cerrar este live, ¿qué más nos quieras compartir? Antes pues como de despedirnos y que nos cuentes un poco entonces de tus redes sociales, dónde te buscan, cómo es el acompañamiento que tú haces a estas familias, tú atiendes familias, pues también familias que no son por adopción.
en tu espacio, pues psicóloga clínica, pues en tu espacio como psicóloga clínica, ¿en qué espacio las atiendes? ¿Dónde te ubican? Cuéntanos también un poco sobre esto antes de cerrar el live. Bueno, entonces como les contaba, pues yo hice como un recorrido como psicóloga y mi consulta pues es abierta como a muchos temas, pero quise darle un espacio pues muy importante como a los temas de crianza, por eso mi marca se llama Conectarte, Adopción Consciente y como apellido tiene crianza, ¿cierto? Porque también me llegan familias que no Y eso son del pues hilo como, rojo. bueno, también ya voy a contar todo eso. Entonces, Ah. acompaño familias adoptadas, adoptantes o no, listo. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, la pandemia vino para enseñarnos cosas, entonces tengo un espacio físico que queda en Medellín, en la Torre de Salud y Servicios en Ciudad del Río, entonces allá tengo mi consultorio. Pero también, inclusive, tengo consultantes de Ecuador, de México, o de otras partes de Colombia, de Cali, de Cartagena, porque pues a veces es más fácil hacerlo así que estarnos desplazando. ¿En qué momentos de la adopción hago? En todos. O sea, hay personas que ven y yo no sé si la adopción sí es para mí o no. Entonces se les hace un acompañamiento para hacer como ese discernimiento, pues por decirlo, en esa vocación de la adopción. Otras personas ven, no, ya estamos esperando, pero como que no sabemos cómo nos tenemos que preparar. Entonces, como prepararse uno, como digamos, emocionalmente para ese encuentro. Y otros, ay, no, llegó y eso como que me está superando. Entonces, hablan de cómo se da esa adaptación y más adelante cositas que aparecen según pues como la etapa del desarrollo. Tenemos una comunidad, porque no soy yo, o sea, somos una comunidad que se llama El Hilo Rojo. Eso empezó 3 o 4 mamás, porque pertenecíamos a una comunidad de mamás en Facebook y alguien hizo una pregunta. Cuando nos dimos cuenta, habíamos varias que éramos mamás por adopción. Ay, qué rico, hagamos un chat. Y éramos al principio como 5 pelagatos. Y en ese momento se estaba conformando Conectarte. Entonces yo creé un espacio que en ese momento era pues físico, por decirlo, o presencial, que se llamaba Hablemos de Adopción y podía llegar cualquier persona y hablamos de eso. Entonces ahí empezaron a entrar otras personas y esa comunidad del Hilo Rojo en el chat empezó a crecer. Pues les cuento que ya somos 210 personas. O sea, yo digo que son más o menos 170 o 200 familias, porque hay unos que está solo la mamá y en otros está mamá y papá Ay, y hay familias pues que son monoparentales, entonces es solo un miembro. Tuvimos un encuentro la semana pasada, estuvimos más o menos 140 personas. Fue muy chévere porque eso es otra cosa importante de decir y es que a veces necesitamos identificarnos. Entonces, habían niños, por ejemplo, que no conocían otro niño adoptado. O habían familias que yo llamo mixtas, que tenían hijos por adopción y hijos biológicos. Entonces nos contaba una amiga, mi hija me pregunta que si hay más familias como la mía, pues como la de ella, que ella era biológica y su hermana adoptada se encontró allá como con 5 o 6 familias como de ese estilo. Entonces, ay. eso, darnos cuenta que no estamos como solos. Y hay cosas que cuando vos mencionas en el común, eso es porque es adoptado, ay no, qué genes tendrán, qué historia. En cambio, cuando vos lo hablas, ay no, usted me tiene que me da cacanas, no, tranquila, a mí también me pasó, hay una vieja súper buena que en eso, a mí, ¿qué tal terapeuta? Entonces, como que uno se siente en casa hablando de esas cosas y en cambio a veces las habla en otros espacios y se siente un poquito o juzgado o no entendido, ¿cierto? Antes tiene uno que empezar a hacer la explicación, no, no, pues lo que les contaba ahorita, a veces mis hermanos, no, mi hija está como muy, no, espérate, que es que ella tiene una sensibilidad, soy yo la que le tengo que explicar como a ellos. Entonces, ¿qué diría yo? Es eso, no nos quedemos solos, estudiemos sobre el tema, no le tengamos miedo a la adopción, pero igual hay que hacer un discernimiento. Yo pienso que esto no es para todo el mundo. De todas maneras, es Que también no habían hijos tener... adoptados, dice Vicky, No, también habíamos hijos en esta comunidad o en esta sí, o sea, reunión. sí, o sea, lo que ella, porque Vicky es grande, o sea, ella es mamá, entonces ella era la única hija inclusive por adopción que era mamá, pero y todos los niños pues de nosotros, ¿cierto? Entonces, en esta comunidad, inclusive ella no es la única, la mayoría somos Mm. mamás, hay papás, hay tíos, hay abuelos y hay hijos por adopción que ya son adultos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Vicky nos ha servido impresionante porque nos ha contado cómo transitó su adolescencia. Ella tiene, bueno, aquí yo le hago la cuñita también, tiene un centro de estimulación y tiene un programa que es específico para niños por adopción, porque algunos llevan con retraso en el desarrollo, pero no es que se van a quedar así. Entonces, por ejemplo, traen a veces, mi hija mayor vino con un retraso en el desarrollo motriz.
Entonces, bueno, ojalá Vicky hubiera estado en ese momento. Yo en ese momento fui de unos especialistas, me enseñaron como unos ejercicios y ya la niña patina, bueno, hace de todo. Entonces, tan rico como eso, también tener como unos profesionales de referencia. Y quiero hacer en eso una cuñita y es y vos sabes, Ana, o sea, los psicólogos somos muy buenos, pero no somos muy buenos para todo. O sea, a mí hay casos que me llegan y yo digo, no, yo no soy especialista en eso. Entonces es importante buscar profesionales que sepan de adopción o que estén sensibilizados con temas similares a la adopción, porque tampoco hay tanta formación, por lo menos aquí en Colombia. Entonces eso es importante. Eso que acabas de mencionar, Ana, es importantísimo y yo creo que lo repito en casi todos los lives. La salud mental de los niños es como una bolita de cristal que si no la tratamos bien se quiebra. Entonces, lleguemos, por favor. Ahora las redes sociales ofrecen muchas cosas, hay muchos, sí, yo sé que hay muchos anuncios en internet, todo, pero lleguemos al punto. Yo soy psicóloga clínica de la Universidad de San Buenaventura y cuando uno hace las prácticas y cuando empieza a trabajar, yo trabajé en IPS, atendía adultos, niños, ancianos, adultos mayores, pues atendía toda clase de población con todos los problemas que vos querás. Luego trabajé en un banco, luego trabajé en el colegio y no por eso puedo decir, puedo recibir todos los casos y con todos me voy a sentir súper bien. Yo soy súper selectiva, pues no selectiva que rechace o que no sea inclusiva, pero sí soy muy consciente de eso y cuando Muy llega ética. una pareja, eso muy ética y muy responsable, me gusta ser muy responsable como con eso, llega una pareja, empezamos el proceso de acompañamiento en la crianza, pero resulta que esa pareja lleva y tiene un montón de problemas, hagan terapia de pareja y les voy a recomendar estos y estos profesionales Exacto. de acuerdo a la necesidad que ustedes como pareja tienen. Hay personas que también están separadas, pero esa mamá está destruida con una autoestima horrible, venga, yo le recomiendo a este profesional para que trabaje esta parte especial de su situación y yo sigo acompañándola con los hijos o con la hija, porque es que sí podemos recibir de todo, pero es la verdad, o sea, es muy distinto que una persona, una familia que adoptó llegue donde vos, o que lleguen donde Vicky, que es mamá también, que es una señora ya que fue adoptada, que tiene toda una experiencia y que además tiene este centro de estimulación donde acompaña a estos niños con estas dificultades del desarrollo. Entonces, pues, ¿qué más que la experiencia de ella personal, de ella como mamá por adopción? Pues, o sea, hay que llegar como al punto porque también necesitamos no darle tantas vueltas a los niños. A veces también los niños Ay, terminan con sí. un montón de diagnósticos, terminan con un montón han ido a un montón de lugares y no se termina trabajando lo que en realidad necesita. Entonces, esto Y que acabas de sabes mencionar es que, muy importante. Anita, yo también, si aquí nos están escuchando, yo también quiero hacer como una cuña y es eso, yo me encantaría que más profesionales se formaran en adopción. Por ejemplo, a veces yo percibo eso en los pediatras, no tienen, pues son buenos pediatras, pero les hace falta como como un ojo clínico o como una sensibilidad a estos niños, por ejemplo, que han pasado por trauma. A mí me encantaría dar con uno que yo me sienta que está viendo con ese ojo clínico, por ejemplo, o otro tipo de terapeutas. Entonces, no solamente en adopción, o sea, hay temáticas específicas que necesitan que esos profesionales hagan ese énfasis. Inclusive por ahí se está pensando un proyecto pues en el CES que cuando esté cocinado les cuento pues para que hagamos esta formación y no seamos Qué poquitos los que bueno. estamos en esto. Sí, porque es que mira que los mismos pediatras lo reconocen, o sea, lo que vimos de crianza lo vimos por allá como en segundo o tercer semestre de puericultura y ahí nos quedamos y ya, no están actualizados en crianza consciente, disciplina positiva, CT. Yo cuando hice mi certificación de disciplina positiva para las familias, habían pediatras certificándose y él decía, Qué para bueno. nosotros esto es nuevo. Cuando formamos una comunidad con Soy tu Pediatra, que es virtual Total. también, él nos decía, con Juan David Londoño, él nos decía a las psicólogas que estábamos formadas en disciplina positiva que les diéramos un taller, a los neurólogos, a los psiquiatras, a, a todo el profesional médico, fisioterapeutas, nutricionistas, para que todos habláramos el mismo lenguaje, porque no lo conocemos, pues no Exacto. hablamos este lenguaje. Entonces, esto sí es importante. Y Vicky, qué rico que estás acá para invitarte a un live. Voy a contactarte, qué rico conocer de esto y me voy a poner las pilas, Ana, a prepararme, porque a mí me llegan muchas familias Hágale. y yo, pues obviamente siempre, yo soy muy responsable con eso, pues yo voy redireccionando como a otros profesionales,
pero lo que tú dices, siquiera como esa acogida inicial o esas pautas iniciales, es importante que sepamos del tema, que leamos. Por acá están diciendo que qué libro recomiendas, Ana, para leer sobre este tema. Pues hay un libro que en el primer momento de la adopción que se llama ¿Y si adoptamos? Pero casi todos los libros no están aquí. En Colombia los he pedido como, ¿cierto? Los libros de José Luis Gonzalo Marrodán me encanta, que está Vincúlate, todo un niño llega con un pan debajo del brazo. Esos son chéveres. De todas maneras, si quieren me pueden escribir y yo les, porque yo pues creo que los tengo todos, pero todos los temas, todos los títulos no me los sé. Eso es como para saber del tema. Para hablar de adopción a los niños hay un montón también muy lindos. Hay uno inclusive que está escrito por una de nuestras compañeras del Hilo Rojo que se llama Una llegada extraordinaria. Es una mamá de Cali. Está pues uno que es como el clásico y es Choco encuentra una mamá, que es pues muy chévere para los más pequeños. Bueno, hay muchos, pero me tocaría como, o te paso una listica si quieres y la podemos publicar. De todas Ah, sí, maneras, ahorita el live queda publicado, pero yo le puedo agregar esta listica de libros de pronto para publicarlos. Muy ok, chévere. listo. Ana Listo, está preguntando también tu Instagram, tus redes sociales, listo. ¿cuáles son? Ok, entonces en Instagram me encuentran como conectarte bajo adopción consciente, conectarte adopción consciente con guión bajo abajo. En Facebook como Conectarte Medellín, que es que estoy viendo ahí cómo cambia el nombre, no he podido. Y, y mi correo es consultorioconectarte@gmail.com. No sé si algo más. Yo, yo ahorita cuando ya deje el live aquí grabado, voy a escribir el link del Instagram de Ana para que no sea sino pues hundir ahí y empiecen a seguirla. Y si tienen preguntas, pues puedan hacerle y puedan también pedir cita pues para que Ana los acompañe desde estos tres procesos tan lindos que ella nos acaba de mencionar, antes, durante y después de todo Ujú. este proceso de adopción. Ana, me encanta cerrar estos lives como con una frase que les dejes a estas familias que nos visitaron hoy, a estos profesionales, para cerrar el live. Y bueno, nuevamente darte las gracias por estar acá con nosotros. Pues yo no me sé una frase así bien bonita, pero me parece importante como rescatar No, que en esta semana me has dicho un montón ahora, que me que han la tocado el adopción corazón. es el arte de entrelazar historias. Es un tejido y que nosotros somos las agujas que ayudamos a hacer ese tejido junto con nuestros hijos. No, hermosísimo. Muchas gracias, Ana, qué belleza. No, es tan rico. Sí, vamos a cerrar el live, queda grabado para que sepan. Ana, gracias. Vamos a recoger a nuestras chiquis. Muchas gracias por este espacio y te mando un abracito desde acá, desde la Gracias. virtualidad. Que estés bien. Chao. Chao a todos. Gracias, chao.